Hola, espero que todos tengan un buen día. Mi nombre es Ulises Corella, soy licenciado en Sociología y actualmente estudio la maestría en Investigación Social en el Colegio de Sonora con la especialidad en Desarrollo, Sustentabilidad y Género. Su compañero Sebastián me pidió que lo ayudara un poco con su tarea de metodología, especialmente en las cuestiones sobre el tema. Sebastián escogió un tema que es pobreza, el cual es altamente relevante desde las ciencias sociales, especialmente la sociología y la economía, y tiene muchas variantes. Entonces vamos a empezar uh, por lo primero. La primera pregunta que me manda es ¿por qué crees que se origina la pobreza? Para poder hablar de eso tenemos que definirla y por motivos prácticos vamos a hablar de pobreza como la ausencia de recursos suficientes para tener lo mínimo necesario para tener una vida de calidad. Entonces, ¿cómo se origina la pobreza? Voy a usar un pequeño ejemplo de la economía. Si, yo, si en el mundo existen 100 pesos, cada peso que se tenga no lo va a poder tener otra persona. Entonces, si somos 100 personas y existen 100 pesos y todos tenemos un peso, tenemos la misma cantidad. Estamos en una situación de igualdad. Pero en cambio, digamos que una de esas personas tiene 10 pesos. Quedan 99 personas y 90 pesos. Entonces, cada una de esas personas va a ser más pobre que esa persona que tiene 10 pesos. En un mundo de recursos finitos, no es que la pobreza sea o buena o mala, es un resultado de una distribución de bienes. El problema es cuando el que tiene menos dista demasiado del que tiene más. Siempre va a haber alguien más pobre y alguien más rico, pero hay que tratar de mantener la balanza lo más estable posible y lo más equilibrada para que los que tienen menos no estén tan lejos de los que tienen más y incluso ellos tengan lo suficiente para vivir bien. Ahora, la pobreza en el mundo capitalista de actual, que ahora es neoliberal, pero bueno, ya son detalles, se genera cuando ciertas personas son los que tienen ciertos medios de producción y empiezan a acumular. Si yo empiezo a tener lo suficiente para vivir y me queda un sobrante, lo voy a ahorrar. Entonces, esos son pesos, de esos 100 pesos que se van a quedar aquí. Yo no los voy a estar usando, pero le va a hacer falta a los demás. Termino con ese punto porque tenemos que ir avanzando. Ahora, ¿crees que la moral se pierde cuando se tienen escasos recursos? Esa es una pregunta muy inteligente. Primero que nada, ¿qué es la moral? La moral es nuestra brújula personal sobre qué es lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Está escudado en una lista de valores, ya sean familiares, religiosos o simplemente cívicos, que manejamos y que se nos enseñan desde la niñez. Pero cuando hablamos de pobreza es muy importante tener la cuestión ética. La moral es personal, es como nuestra nariz, todos tenemos una diferente. Sirve para lo mismo, nos ayuda a respirar, a mantener los gérmenes fuera del cuerpo, pero es personal, nadie tiene una nariz igual a la mía. En cambio, la ética sería que por lo menos una cantidad importante de las narices tienen los dos agujeros y están hechas de cartílago y se encuentran entre los ojos y entre la boca. Son esas características sociales que nos engloban a todos. ¿Por qué? Porque existe la moral cristiana, existe la moral económica, existe la moral familiar y es diferente. No es lo mismo un judío que un católico y todas son válidas. Entonces, el ejemplo de la novela Los Miserables. El personaje principal, Jean Valjean, roba un pedazo de pan para alimentar a su hermana y a su sobrina. Es un delito. Está mal que lo haga.
Eso sería la moral. Pero la ética nos haría preguntarnos, ¿qué es peor? ¿Cometer un delito de robar comida o dejar que tu familia muera de hambre? Aquí es cuando ya se nos complica un poquito y podemos hacernos la pregunta desde un punto de vista ético en la sociedad moderna. Observemos cuáles son los crímenes más comunes y por qué pensamos que las personas con menos recursos económicos son más propensas a romper la ley y a ser menos morales. Vamos a ver un ejemplo de una persona muy rica que no es del todo ética. Por ejemplo, digamos que yo tengo una minera, es muy importante, tiene muchos millones de pesos y estoy puesto en un pueblo, cerca de un río. Yo soy rico, tengo educación, tengo recursos a mi favor. Entonces, bajo esta lógica, mi respuesta sería ética o moral. O sea, bien para todos o bien para desde lo que todos consideramos bien o bien desde lo que yo considero. Hay un accidente y contamino el río que está cerca de ese pueblo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Reparar el daño. Entonces, todos tenemos aquí un ejemplo en Sonora de alguien que tiene muchos recursos, no solamente recursos económicos, sino recursos de sociedad, de recursos humanos, maquinaria, expertos, mercadólogos, lo que necesites para que esa situación sea lo mayor contenida posible y poder proteger a las personas de ese pueblo. En la vida real no sucedió eso. Se hicieron ciertos acuerdos de sustituir y de cierta manera hacer que aparentemente se resolviera el problema. Pero a los años podemos ver de que no está hecho. Una persona moral o ética al frente de esta empresa estaría actuando porque es su responsabilidad. Entonces, no podemos decir que se pierde moral cuando se tienen menos recursos. Sería asumir que todas las personas pobres son más propensas a robar y que las personas ricas no cometerían ningún crimen. Y todos hemos escuchado alguna vez a algún tío o alguna tía que dice, yo sí voy a votar por él porque él tiene dinero, entonces no va a robar. Son prejuicios, tenemos que cuidarnos de ellos. Ahora, ¿el gobierno hace algo para acabar con la pobreza? Sí, debe de. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de que existe el gobierno es el procurar el bienestar de los ciudadanos. Por eso es dentro de muchas cosas que existe. Nosotros ganamos dinero, pagamos una parte de impuestos, se crea este aparato estatal, el Estado nos devuelve ese dinero en servicios, en salud, en asegurarse de que haya una producción de alimentos, que haya educación gratuita, y todo eso darnos a nosotros la posibilidad de tener calidad de vida y bienestar. Entonces vamos a poner dos ejemplos, el de derecha y el de izquierda. Ambos tienen cosas positivas y ambas tienen cosas negativas. En el gobierno de derecha, la forma de ayudar que exista la pobreza es generar trabajo. Por ejemplo, un gobierno de derecha va a celebrar que venga una empresa maquiladora aquí a la ciudad porque se van a generar muchos trabajos. Él no se va a preocupar mucho de que cada empleo sea de mucha calidad. Lo importante es que va a haber cierta cantidad de trabajos. Un gobierno más enfocado hacia la derecha va a invertir en educación, en generar trabajos de mayor calidad. Son diferencias que en caricatura no se pueden notar mucho. Pero por ejemplo en la situación que está México, que hay más de la mitad de la población en cierto nivel de pobreza, porque existe pobreza educativa, pobreza alimentaria, pobreza de vivienda, pobreza generalizada, pobreza extrema, está buscando atender las causas de la pobreza. Y aquí es donde viene una pregunta que vamos a ver más adelante. Objetivos. ¿Crees que la pobreza depende de la educación? No. Esto no, ni de ningún momento piensen que les estoy diciendo que no se eduquen. La educación es la única opción que tenemos
para acceder a una mejor vida, pero una mejor vida no está nada más en el ganar más dinero, sino en el tener una mayor comprensión del mundo que nos rodea. Y aquí estamos hablando de leer novelas, poesía, ver películas complejas, poder discutir con nuestros compañeros. Los medios económicos básicamente son supervivencia, pero lo que nos permite vivir es pasar eso. Los animales en el bosque sobreviven, pero nosotros tenemos la posibilidad de ir más allá y de disfrutar la vida por medio de esta calidad. Otro ejemplo local: un señor analfabeta que se ponía a las salidas de la carretera con jabas de fruta que vendía, hortaliza, etc. A los años puso su tienda, a los años puso otra tienda, a los otros años puso una tienda, y después de 30 años tenía una de las distribuidoras de alimentos más grandes de Sonora y del noroeste. Él seguía siendo analfabeta. Su trabajo duro fue lo que le permitió llegar a eso. Pero estas son de esas historias que son de héroes del capitalismo. Por medio de la educación podemos entender mejor el mundo y hacer cambios en él. Y de esa manera dar un paso y entender por qué estamos en situación de pobreza y qué podemos hacer para salir de él y ayudar a otros a salir de ella. Entonces, es muy importante que le demos el valor a la educación, pero no es una dependencia directa. Y cuando sean un poco mayores se van a dar cuenta. Es más fácil conseguir un trabajo aquí en el momento actual de Sonora y del país si tienes preparatoria. Son trabajos mal pagados, pero vas a poder trabajar y tener un ingreso mínimo que quizás con cierto tiempo y cierta dedicación vas a poder acceder a un puesto de subgerencia, de gerencia e irte desarrollando. Ahora, claro, nada más hay un gerente y hay 10 empleados. Por cada uno que suba y ocupe ese puesto, los demás no van a poder. Es un lugar de competencia muy fuerte y la mayoría que optan por esta parte se quedan en la primera parte del camino. En cambio, si sigues estudiando es un poco más difícil conseguir trabajos, porque hay menos trabajos para personas especializadas, pero pagan mejor. Reitero, lo pongo así para aclarar que no es una dependencia directa. Sí es necesario estudiar para que podamos comprender y cuestionar el mundo en el que estamos y cambiarlo. Pero el fin de eso no es tener mayor o menor ingreso. ¿Puede existir una manera de acabar con la pobreza? No. Siempre va a existir la pobreza, como siempre va a existir la riqueza. Y reitero, lo importante es mantener una balanza más controlada. Ahorita una pequeña parte de la población concentra una gran parte de la riqueza. A esto le llamamos una distribución muy desigual de los recursos. Entonces tenemos en el mundo a billonarios. Son personas que en 10, 15 vidas no se podrían acabar el dinero que acumulan. Y tenemos al otro gran porcentaje de la población que vive con eso pequeño que queda. Entonces la balanza está así. Tenemos que encontrar las estrategias de que la balanza esté aquí. Que el pobre más pobre pueda acceder a educación, a alimentación, a vestido, a ocio, a diversión, a desarrollo artístico, cultural, que pueda tener un trabajo digno. Y ese es el pobre más pobre. Y de ahí para arriba. En ese caso, se considerará que sigue siendo pobre, pero tiene calidad de vida. Entonces, la pobreza se hereda. La situación de pobreza, sí. ¿Cómo lo pongo? Si yo soy una persona, soy un niño que nace, hijo de un albañil, mi mamá es ama de casa y tengo 10 hermanos, yo soy el mayor, voy a entrar a la primaria, pero cuando la termine, que yo pueda seguir estudiando va a depender de que mi papá no me necesite para apoyarlo en el trabajo y poder mantener a mis hermanos.
Entonces, ¿existe la movilidad social? Sí. La educación es una herramienta por la cual voy a poder ayudar a mi familia y a mí a salir de ese nivel de pobreza. Pero cada vez es más difícil. Si yo nací en un hogar pobre, es muy difícil que el hogar que yo genere sea menos pobre. Sí se puede. Y de esta forma sí, la pobreza es hereditaria, pero no es necesariamente eterna. ¿Las personas en situación de calle tienen los mismos derechos? Por supuesto. Hay una importante concentración de derechos que son llamados los derechos humanos. A vivir libre de violencia, que no se me violente, a seguridad social, por lo menos médica. Todos los seres humanos merecemos esos derechos. No importa si soy un viejito, no importa si soy un niño, no importa si tengo una discapacidad, no importa si soy un joven blanco, no importa si tengo una sexualidad que no es la heterosexual. No importa si estoy en la cárcel. Mis derechos humanos no pueden tocarse. Entonces, aquí es un factor muy importante. Si yo estoy en la cárcel, todavía tengo derecho a salud, todavía tengo derecho a alimentación, todavía tengo derecho a disfrutar una parte de mi vida, y lo más importante y lo que está más abandonado es derecho a la educación. Si el personaje de Los Miserables lo hubieran metido en la cárcel y le hubieran respetado esos derechos, podría haber aprendido a leer y escribir, podría haber desarrollado una carrera y salir con más posibilidades. Ahí es la parte importante de que todos los derechos son indispensables y no se pueden revocar. El otro día, con el doctor López-Gatell, en la rueda de prensa, niños que hablan la lengua de señas mexicana le decían que tenían la duda de si ellos tienen COVID y van al hospital, el doctor va a hablar con cubrebocas, así que ellos no le van a poder entender. Y lo que él le dice es, en tu caso tendríamos que encontrar la forma de comunicarnos contigo, aunque nos tome a nosotros un esfuerzo extra. La vida de él es tan valiosa como la de cualquier persona más, y nosotros tenemos que respaldar esos derechos. Estas son las preguntas que me envió Sebastián. Me parece que son amplias, que abarcan una gama importante de preguntas. Hay respuestas que todavía no tenemos. Buscamos un mundo en el que la pobreza no sea tan cruel, que tengamos una calidad de vida. Para eso se han desarrollado los índices de desarrollo humano que los países han aceptado y están buscando. La alimentación, que todos los niños tengan una alimentación sana, que les permitan crecer con buena salud, buena capacidad de entendimiento, que tengan acceso a educación de calidad. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar sus habilidades y ser personas íntegras con la capacidad de acceder a una vida feliz. Porque la calidad humana no es nada más de que, tienes lo suficiente para sobrevivir. O sea, puedes comer 3 veces al día, vives en una casa, tienes ropa, tienes lo suficiente para sobrevivir. O sea, no te vas a morir, tienes medicamentos. Pero la calidad es dar ese paso extra que nos pueda decir, estoy vivo, disfruto la vida, me gusta lo que hago, amo, soy amado. Esa es la parte maravillosa de un mundo en el que la pobreza sea mínima. No podemos evitar que exista la pobreza. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un poquito más, queremos tener un poquito más de seguridad, queremos tener un celular un poquito más nuevo, que le alcancen un poquito más de fotos y que sea un poquito más rápido. Tenemos ambición, queremos comer una pizza, queremos comer la mejor pizza que nos podamos comer, o sea, y estamos dispuestos a pagar más por ello. Y eso no está mal.
pero tenemos que encontrar un mundo en el que todos podamos acceder a lo suficiente para sobrevivir un poquito más y de ahí en adelante. A mí me parece que viene una generación, que son ustedes, con mucho talento, con muchas habilidades para cuestionarse cosas y que van a poder ser un motor de cambio en esta sociedad como todos nosotros lo estamos intentando hoy en día. Gracias por prestarme estos minutos, espero no haber tomado mucho de su tiempo y tengan un buen día, cuídense, manténganse en su casa.